Hace apenas 3 meses, varios investigadores han logrado desvelar uno de los grandes enigmas de los 2 últimos siglos. Y es que tras años de investigación han descubierto dónde acabó sus días uno de los personajes más siniestros de todo el siglo XIX. Se llamaba Manuel Blanco Romasanta, pero era más conocido como el hombre lobo gallego. Nos ponemos rumbo a Galicia para recorrer los lugares donde este hombre sembró el terror. Sobre sus fechorías se redactaron más de 2000 páginas que permanecen en las dependencias del Archivo Histórico del Reino de Galicia, dentro de la titulada como Causa 1788 del hombre lobo. Este proceso es el único conocido en España donde se enjuicia y se condena a un licántropo. Él afirmaba que era víctima de la fada, una maldición que le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena y que tiempo atrás le echó una meiga. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. En la declaración reconoció que, que estaba hechizado o que tenía un mal que padecía desde los 13 años, donde en determinados momentos se convertía en hombre lobo. Él se había criado al pie del fuego en las cocinas, en las lareiras de Galicia, escuchando historias de lobos, historias del diablo, historias de muertos. Y probablemente él quiso, bajo los efectos de determinadas intoxicaciones, pues quiso repetir, inconscientemente por supuesto, pues aquello que había vivido en su mente, en su subconsciente. Por lo tanto, es muy probable que haya destrozado, desgarrado, acabado con los cuerpos de sus víctimas, pues probablemente de una manera similar a la que lo haría un lobo. En todo el proceso, las únicas pruebas que se aportan es su autoinculpación en la declaración que hace. Lo único que pudieron declarar los testigos es que sus familiares faltaban, pero ninguno sabía a ciencia cierta qué había pasado. Era un gran seductor, tenía unas habilidades poco habituales en la época y en ese lugar de Galicia, en esos lugares de la Galicia profunda. Sabía leer, escribir, cosía, tejía, y una persona que cuidaba su léxico y que cuidaba la forma de hablar. Esto le facilitaba la penetración a determinado tipo de personas y sobre todo ganarse su confianza. De esa manera se hizo acompañar de personas que luego fueron sus víctimas. Antonio, ¿cómo da comienzo la historia criminológica de Blanco Romasanta? Bien, Romasanta tiene un breve matrimonio de apenas 3 años, queda viudo y a partir de ese momento comienza una vida ambulante. Al final acaba arribando a la Hermida y conoce a Manuela García Blanco. Vive un tiempo con Manuela García Blanco y al final una hija, Petra, se va a convertir en su primera víctima. Los 2 van por el camino. Manuel Romasanta delante y de pronto le detiene un escalofrío y empieza a sufrir violentos espasmos. De su boca surge espuma como la de un perro rabioso. Su mandíbula se desencaja. Su rostro se transforma en algo monstruoso. La niña huye aterrorizada, pero la persecución dura muy poco. Enseguida cae sobre ella y en pocos minutos la despedaza. Cuando llegaba a determinados lugares donde él manifestaba que se producía su transformación licantrópica, pues probablemente era ahí donde les ejecutaba. Hará lo mismo con la madre, también se la llevará en uno de estos viajes y al final acabará desapareciendo, y todo esto es lo que acaba provocando el malestar entre la población, porque no había testimonios directos de las personas que se marcharan. Pasado un tiempo sin tener noticias, pues los familiares empezaron a interesarse por saber lo que había pasado y él siempre les decía que estaban trabajando en buenas casas. Y es que, según los testimonios recogidos en la época, Blanco Romasanta pudo haber empleado a sus víctimas para algo más. Bueno, Romasanta tenía muchos sobrenombres, es llamativo, ¿no? Aparte de buhonero,
Le llamaban también el hombre del saco, el hombre del unto, sacamantecas. El sacamantecas, dentro de la tradición popular, pues es un criminal, en ocasiones incluso pues casi un ser un poco mítico o fantástico o diabólico incluso, que se dedica pues a matar a la gente para extraer la grasa. Y es precisamente en algunos pasajes de las actas del juicio donde quedaron recogidos algunos de los testimonios más escalofriantes. Yo llegué a mantener la forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no pasaba de 2 o 4. Antonio, sin embargo, llegó a mantenerla 10 días y don Genaro hasta 15, aunque lo normal eran 4 o 5 días. Con ellos maté y comí varias personas, aunque algunas como Josefa y Benita y sus hijos lo hice solo. Lo mismo pasó con las segundas víctimas, que es Benita García y su hijo Francisco, y el juez ordena también que se haga un rastreo por el monte, donde dice Roma Santa que mató a las víctimas. Viendo que algunos familiares y amigos de las víctimas no se contentaban con las explicaciones que les daba el siniestro buhonero, Manuel Blanco Roma Santa decidió maquinar un nuevo ardid. Una persona que sabía leer y escribir producía una cierta credibilidad. Por lo tanto, el falsificar era pues, un elemento más de su estrategia, de la seducción, en este caso con una clara intención. Bueno, Roma Santa utiliza repetidamente el mismo recurso, falsas cartas que él mismo escribía, que le entregaba a sus familiares como prueba de que se encontraban bien. Probablemente él pensó que era, y en cierto modo lo era, más listo que otros muchos. No era ni la primera ni la única vez que había seguramente vendido cosas, ¿no? Una persona que era un buhonero, evidentemente, podía colocar parte de esas prendas pues, en otros lugares distintos, ignorando que alguna vez pues, alguien podía reconocer en una feria o en un mercado esas prendas. Manuel fue detenido en tierras toledanas, poco después de que, según afirmó, se acabara la fada, la maldición que le transformaba en hombre lobo. Él dice que a partir de 1852 que pierde, digamos, la fada en gallego es algo así como la maldición que le había producido la transformación en hombre lobo y que ya desde entonces que ya no vuelve a sentir esos arrebatos criminales. Según el auto procesal, Roma Santa fue estudiado por 6 facultativos, 4 médicos y 2 cirujanos. Tras atender atónitos a las declaraciones del inculpado, el equipo médico concluyó que no hay en su cabeza ni en sus vísceras motivo físico que transforme el equilibrio moral ni el más mínimo vestigio de haber perdido la razón o la moral. Pretende que en algunas temporadas tiene la desgracia de convertirse en lobo y entonces, contra su voluntad, se ve obligado a desgarrar a su prójimo con uñas y dientes. Puede que la transformación de Roma Santa en lobo, así como la propia certeza que él mismo tenía de que dicha transformación se producía, fuesen producto de las alucinaciones que le provocó la ingesta en mal estado del centeno con el que hacían el pan. En años malos como ese, el centeno que se produce está contaminado por un hongo, un parásito de las gramíneas, que es la clavices purpúrea, el cornezuelo. Ese cornezuelo conlleva pues, un principio activo, un alcaloide muy potente, la ergotamina, y que Hoffman sintetiza el ácido lisérgico diletilamina, el LSD-25. Yo no creo en ese sentido ni que fuera por cornezuelo ni que fuera por efecto de alucinaciones, porque eran todos los asesinatos muy premeditados. Al final, en primera instancia, el juez atiende la petición del fiscal y lo condena a muerte. Pero en ese momento interviene la reina Isabel II, que después de la intermediación de un tal Mr. Phillips, un personaje, hoy diríamos un hipnotizador, él se declaraba un experto en electrobiología, pidiendo que no lo condenen a muerte porque para la ciencia sería muy útil poder experimentar con él, acaban conmutando la pena definitivamente a cadena perpetua. Y hasta aquí llegó esta historia. No existía certificado de su muerte, ni tampoco pista ninguna que nos llevase a pensar que a partir del año 1854 permaneció en prisión.
Nada es lo que volvió a saberse del protagonista de un proceso único en la historia de nuestro país. Nada hasta ahora. Pues encontramos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España la referencia de 3 o 4 periódicos de Madrid, dando la noticia en el mes de diciembre de 1863 de que Manuel Blanco Roma Santa, el desgraciadamente conocido como el Hombre Lobo, pues que había fallecido en el Correccional de Ceuta de un cáncer de estómago el día 14 de diciembre de 1863. Yo creo que Roma Santa nunca mató conscientemente a nadie. Era una persona que medía 1,37. Personalmente considero que es un personaje poliédrico que condensa todo lo que es el imaginario colectivo gallego. El hombre lobo, el lobisome, el sacamantecas, el asesino frío y calculador. Todo lo que había oído en su infancia, en las lareiras, esos cuentos de miedo, de lobos, esas historias que subyacen en el subconsciente de Manuel Blanco Roma Santa, probablemente le llevaron a cometer determinados hechos de naturaleza criminal bajo la influencia precisamente de un tóxico como el que procedía precisamente del consumo o de la ingesta del pan centeno contaminado. Manuel Blanco inventó la historia de su transformación en hombre lobo porque sinceramente lo que parece era que era una persona que buscaba en el crimen el máximo aprovechamiento de sus víctimas. Pero yo me inclino por la teoría de que hizo desaparecer a sus víctimas para colocarlas en otros lugares y que nunca aparecieron por ese motivo. Nosotros continuamos recorriendo los senderos de estas montañas paganas en silencio, intentando no despertar a los seres que las habitan desde los tiempos de los antiguos dioses, buscando el alivio del cruceiro, porque cuenta la tradición que este nos ha de librar de todo mal. Y es que cuando la luna llena alumbra estos parajes, no es difícil imaginar que Blanco Roma Santa fue el primero, pero tan solo eso.